Hoy hemos de compartir el tema número 12 de la serie que hemos titulado El que madruga, Dios le ayuda. Estamos muy agradecidos con Dios por cada una de las bendiciones que nos ha otorgado en esta gran campaña virtual. Y antes de iniciar el tema de hoy, vamos a invocar su nombre en oración para pedirle que nos continúe bendiciendo por medio de la persona del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos a través del estudio de tu palabra, porque sabemos, Señor, que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la razón por la cual seguimos creyendo en tu palabra, seguimos investigando en tu palabra para conocerte mejor, para entenderte mejor y para amarte más de lo que ya te amamos. Pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu para que todos seamos refrigerados en el estudio de tu santa palabra, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. El que madruga, Dios le ayuda. Apocalipsis 12 y el versículo 11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Me llama la atención de que el versículo 11 está hablando de personas que son vencedores en Cristo Jesús, sin embargo, tuvieron que morir. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte por el amor que tenían a Cristo. La pregunta al millón es, ¿cómo es posible que una persona que vence tenga que ser sacrificada? ¿Cómo es posible que un vencedor en Cristo termine siendo martirizado? Es tan sencillo como que la Biblia enseña que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando una persona muere en Cristo, cuando alguien menosprecia su vida hasta la muerte por amor a Cristo, a pesar de haber muerto, esa persona está en victoria porque murió en ganancia. Y la ganancia se va a ver, el resultado de la ganancia se va a ver el día de la resurrección, porque la Biblia habla claramente de 3 resurrecciones que faltan a lo largo de los eventos finales de la historia. Así que con eso en mente, vamos a iniciar leyendo lo que dice la Biblia en Apocalipsis 1 y el versículo 7. Palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiero que tomen nota de este texto que está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, cuando Él viene con las nubes. Muy importante tomar nota de ese detalle. Cristo en su segunda venida viene con las nubes. Por otro lado, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 21 y el versículo 2 para referirnos a la tercera venida de Cristo, que ocurrirá según la Biblia con la santa ciudad. Leo textualmente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cristo es el marido en este contexto y la ciudad santa es su esposa. Y la Biblia dice que en esta venida, que es la tercera en el orden, Cristo viene con la santa ciudad. Así que hemos hablado de 2 venidas. Una es la segunda, cuando Él viene con las nubes, Apocalipsis 1:7, y la otra es la tercera venida en el orden, cuando Él viene con la santa ciudad. Esos detalles son muy importantes. Además de eso, quiero agregar que la segunda venida ocurre al inicio de los 1000 años, cuando Él viene con las nubes de los cielos. Y la tercera venida ocurre al final de los 1000 años, cuando Él viene con la santa ciudad. Entre una venida y la otra hay un lapso de tiempo de 1000 años. ¿Me estoy explicando? ¿De cuántas venidas estamos hablando? 2. Muy bien.
La segunda venida, ¿con qué viene Cristo? ¿Con la ciudad santa o con las nubes? Viene con las nubes y eso ocurrirá al inicio de los 1000 años. No obstante, la tercera venida de Cristo será con la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y eso ocurrirá al final de los 1000 años. Con eso en mente, vamos a leer ahora lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el texto 16. Palabra de Dios. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección ocurrirá ¿en qué venida de Cristo? ¿En la segunda venida o en la tercera venida? ¿Cuando venga con las nubes o cuando venga con la ciudad? Miremos el siguiente versículo para responder a esa pregunta. Dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Paremos allí. La palabra clave es que seremos arrebatados con ellos en las nubes, porque se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando Él viene con las nubes de ángeles, y entonces se va a dar la resurrección que en este tema vamos a identificar como la exclusiva de los justos. Aparece en el versículo 16. Cristo se queda en el aire y entonces todos los justos que pertenezcan a esta resurrección se han de levantar. ¿Estamos conectados? Perfecto. Ahora vamos a leer Apocalipsis 20 y el versículo 5 para ubicar otra resurrección. Apocalipsis 25 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Paremos allí. Los otros muertos vamos a identificarlos como la resurrección exclusiva de los injustos. Y en esta resurrección hay que ver la conexión que hay con la tercera venida de Cristo, porque el verso 9 dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. En esta venida, ¿Cristo viene con los ángeles o con la ciudad santa? El texto dice que viene con la ciudad santa, que va a aterrizar sobre la tierra, y entonces los impíos que fueron resucitados en la exclusiva de los injustos rodean la ciudad santa para intentar atacarla. Así que estamos hablando de dos venidas de Cristo que se conectan con dos resurrecciones exclusivas. La segunda venida de Cristo se conecta con la resurrección exclusiva de los justos. Y la tercera venida de Cristo se conecta con la resurrección exclusiva de los injustos. En la segunda venida, Cristo viene con las nubes al inicio de los 1000 años. Y en la tercera venida, Cristo viene con la ciudad al final de los 1000 años. Ahora vamos a leer nuevamente Apocalipsis 20, versículo 5, pero vamos a incorporar también el texto 6. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Allí está hablando de la resurrección exclusiva de los injustos. Pero hay un error de puntuación en este texto que causa un poco de confusión. Y quiero explicar que esta última parte del versículo 5 en realidad debería de estar conectado con el versículo 6. Vamos a leerlo todo junto para que entienda el contexto. Dice así: esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Estamos conectados? ¿Vieron el detalle? Que esa frase final del verso 5 en realidad por un error de puntuación no está ubicado donde debería de estar, porque esa frase va de la mano con el versículo 6, donde los que participan
de la primera resurrección, la exclusiva de los justos, son bienaventurados y santos porque no van a sufrir la segunda muerte, más bien irán con Cristo al cielo como sacerdote de Dios para reinar con Él durante 1000 años. Por eso mencionamos que la resurrección exclusiva de justos ocurre cuando Cristo viene por segunda vez con las nubes al inicio de los 1000 años, porque todos aquellos que participan de esa resurrección irán con Cristo al cielo y van a vivir con Él durante 1000 años. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Así que tenemos claramente identificados dos resurrecciones exclusivas, una para justos y otra para injustos. Y estas resurrecciones se conectan con las dos venidas de Cristo, la segunda venida en las nubes al inicio de los 1000 años y la tercera venida con la ciudad santa al final de los 1000 años. Ahora vamos a dedicar el tiempo para hablar de otra resurrección. Y para eso vamos a regresar al capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 7, que menciona un grupo de personas que son muy particulares. Dice así: he aquí que viene con las nubes, hablando de la segunda venida, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El grupo que quiero recalcar o resaltar es el grupo de los que le traspasaron. Se está refiriendo a aquellas personas que participaron directamente en la crucifixión de Jesús. Pregunto, ¿son buenas personas o son malas personas? Claramente podemos deducir que al participar de la muerte de Cristo son personas malas, y como tal, entonces ellos deberían de estar resucitando en la exclusiva de los injustos al final de los 1000 años, cuando Cristo venga con la ciudad santa. Pero aquí dice claramente que estos individuos van a ver a Cristo con sus propios ojos, porque todo ojo le verá cuando Él venga por segunda vez con las nubes de los cielos. Para que esto ocurra, entonces Cristo debe de hacer una resurrección especial para este grupo de personas nada más. Permítame repetir lo que estoy diciendo. Estas personas son malas, son injustas, son impías, ya están muertos, y por consiguiente les corresponde levantarse en ¿cuál resurrección exclusiva? ¿La de los justos al inicio de los 1000 años o la de los impíos al final de los 1000 años? Claro que sí, mi hermana. Les corresponde levantarse al final de los 1000 años en la exclusiva de los injustos. Pero el texto dice que estos individuos que lo crucificaron van a verlo con sus propios ojos cuando Él venga por segunda vez con las nubes, y para que esto sea una realidad, entonces tiene que haber una resurrección especial para ellos. Por eso Mateo 26 y el versículo 59 al 63 agrega detalles cruciales sobre estas personas. Dice así la palabra del Señor: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Claramente se ve que son hombres impíos. Sigo leyendo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Paremos allí. Las evidencias son contundentes. Estas personas son injustas, son malas, y al morir, entonces les correspondería levantarse en la resurrección
exclusiva de injustos al final de los 1000 años, cuando Cristo venga con la ciudad santa. Pero si leemos el versículo 64 con cuidado, nos vamos a dar cuenta que estos individuos que le traspasaron tendrán que participar de una resurrección especial al inicio de los 1000 años, cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Leamos el texto bíblico que dice así. Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es clave la parte final del versículo 64. Cristo hizo una promesa. Cristo les dijo a todos aquellos individuos representados por Caifás, el sumo sacerdote, que ellos le verían cuando Él venga en las nubes de los cielos, refiriéndose a su segunda venida. Es una promesa de Cristo, y para que se cumpla esta promesa, ellos tendrán que levantarse en una resurrección especial, en un tiempo especial, porque en realidad les corresponde resucitar en la exclusiva de injustos al final de los 1000 años, cuando Cristo venga con la ciudad santa. Pero para que se cumpla la palabra de Cristo, Caifás, los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio, Judas, Pilato y todos aquellos que le traspasaron tendrán que levantarse en una resurrección especial antes de los 1000 años, cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Inclusive Cristo dejó registrado en su palabra cuáles son las cosas que ellos dirán cuando lo vean con sus propios ojos viniendo en las nubes de los cielos. Lean conmigo lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pregunto, ¿está hablando Cristo con Jerusalén o está hablando con los líderes del pueblo de Jerusalén? Claro que está hablando con los líderes, porque en realidad los que matan a los profetas, los que rechazan a Cristo y a todos sus instrumentos humanos, son los líderes del pueblo de Israel. Y Cristo dice en el texto 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es que le van a volver a ver? Según el texto, le van a volver a ver cuando Cristo descienda del cielo en las nubes, según la palabra del Señor, en su segunda venida, al inicio de los 1000 años. Allí ellos tendrán la oportunidad de experimentar una resurrección especial, porque no les corresponde estar vivos en ese momento, pero para que se cumpla la palabra de Cristo, donde Él les garantiza que le van a ver en gloria y majestad, ellos tendrán que levantarse, y el texto dice que pronunciarán las siguientes palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. El que clavamos en la cruz era el Mesías. El que matamos sin misericordia era la simiente de la mujer. Era el hijo varón, y ahora viene como Rey de reyes, como Señor de señores, porque Él es el verdadero Señor de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tenemos dos resurrecciones exclusivas, una para justos al inicio de los 1000 años, cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos, y otra para injustos al final de los 1000 años, cuando Cristo venga por tercera vez con la ciudad santa. Eso está muy claro en la palabra del Señor. Pero además de eso, tenemos ahora un grupo de personas, los que le traspasaron, los que le clavaron a la cruz
injustamente, que Cristo les prometió que aunque a ellos les corresponde levantarse después de los 1000 años, en la exclusiva de los injustos, cuando Cristo venga con la ciudad santa, Él va a hacer una resurrección especial para este grupo de personas, para que lo vean cuando venga por segunda vez en las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que puedan decir: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Verdaderamente el que matamos era el Hijo de Dios. Cristo hará una resurrección especial para estos individuos, y además de ellos, ahora voy a tomar el resto del tiempo para compartirle otro grupo de personas que también se han de levantar en una resurrección especial. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4, hablando de las profecías del tiempo del fin. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El Señor le está diciendo a Daniel que hay algunos conocimientos proféticos, hay alguna ciencia bíblica que no será revelada sino hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, sella las palabras y cierra el libro hasta que llegue ese tiempo. Y si usted lee el versículo 7, menciona que el tiempo del fin llegaría después de que transcurra la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio profético, que en realidad se cumplió en el año 1798. Por lo tanto, el conocimiento de esas profecías del tiempo del fin habrían de estar veladas, selladas y cerradas hasta 1798, que Dios abriría ese conocimiento para que el pueblo de Él pudiese entender el mensaje. Por eso, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, encontramos el versículo 1 y 2 hablando de esta misma profecía. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Cómo estaba el librito? Abierto. Y en Daniel, ¿en qué condición estaba el libro? Estaba cerrado. Significa que ya llegó el tiempo del fin y ya Dios está abriendo la ciencia bíblica, la ciencia del conocimiento de las profecías, para que su pueblo pueda conocer el mensaje final. Porque Dios decía en Daniel que esa información, ese conocimiento debía estar sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Y en 1798 el libro aparece abierto de acuerdo a la palabra de Dios, y el ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Porque el mensaje del ángel, al colocarse así, es que el mensaje que va a salir de este libro tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el mar representa el hemisferio poblado. El agua en la profecía representa muchedumbres, mucha gente, según Apocalipsis 17:15. Y el hemisferio poblado en aquel entonces era el hemisferio oriental. Por otro lado, la tierra representa lo opuesto. El agua representa mucha gente y la tierra representa poca gente. El oriente era el hemisferio poblado y el occidente el hemisferio despoblado. Así es que el ángel se coloca con un pie en el mar y otro pie en la tierra, porque el mensaje que está transmitiendo es que el conocimiento de ese libro, que la ciencia bíblica, que las profecías del tiempo del fin necesitan ser predicadas en oriente y en occidente, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación y en todo lugar se agrada del que le teme y hace justicia. Por eso la Biblia dice en el capítulo 10 y el versículo 8 al 10 que recibió el apóstol Juan una orden del ángel que fue la siguiente. Leo textualmente:
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El texto está hablando de una experiencia agridulce. Dulce porque cuando comieron el librito, cuando investigaron las profecías del tiempo al fin, cuando estudiaron la palabra de Dios, ellos entendieron cosas que les endulzó la vida. Ellos entendieron según su capacidad que Cristo para el año 1844 haría un movimiento del cielo a la tierra para venir a rescatarlos. Entonces, con ese conocimiento, con ese criterio, con esa información, ellos decidieron consagrar sus vidas, vender sus propiedades para usar los recursos para predicar el evangelio. Estas personas estaban tan emocionadas y tan convencidas de que habían sido grandemente privilegiados de ser parte de esa generación, que lo único que decidieron hacer era vivir para Cristo, consagrarse a Cristo, predicar la palabra de Cristo y ayudar a toda la gente que estuviera en su alrededor para que conocieran el mensaje de Cristo. Sin embargo, cuando llegó el año 1844 y Cristo no apareció, lo que había sido dulce en su boca se hizo amargo en su vientre. Ahora pregunto, ¿sabía el ángel que esa iba a ser la experiencia de ese pueblo, sí o no? Claro que sí, porque el texto dice que el ángel le dijo: toma y cómelo, estúdialo, investígalo, devóralo, medítalo, porque en ese libro hay información crucial para el tiempo del fin. Sin embargo, cuando lo hayas comido, te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. El ángel no le ocultó al apóstol Juan cuál sería la experiencia al pueblo, le habló claro y sencillo, porque en realidad el chasco que ellos experimentaron fue un asunto que estaba dentro del gran plan de Dios para poder zarandear a aquellos que participaron del movimiento por pura emoción. Es decir, mucha gente se emocionó con la idea: Cristo viene el 22 de octubre de 1844, y se unieron al movimiento, pero no eran sinceros, era por pura emoción. Y después del chasco, cada uno de ellos demostró realmente qué es lo que tenían en su corazón. Es por eso que el versículo 11 agrega que el ángel le dice a Juan, después del chasco, después de que lo que era dulce en su boca le amargó el vientre, el ángel le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Imagínese usted lo que es volver a predicar después de haberlo perdido todo, porque todo lo bendice para usar los recursos para el evangelio. Imagínese usted lo que es volver a predicar después de que la gente se está burlando de usted y la gente le está echando en cara que eres un falso profeta. Es decir, la decisión de volver a hacerlo era un asunto que implicaba tener mucha fe, mucho amor a Cristo y mucha valentía para levantarse y para volver a intentarlo después de tremenda desilusión. Inclusive el capítulo 11 y el texto 1 les ayudó a entender en dónde se habían equivocado a la hora de investigar las profecías del tiempo del fin. Lean conmigo el texto bíblico para que vean qué es lo que dice. Palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Después del chasco, después de la gran desilusión, cuando ellos creyeron que Cristo en 1844 haría un movimiento del cielo a la tierra
para venir a rescatarlos, Dios les permitió volver a escudriñar, porque si iban a predicar otra vez, también tenían que escudriñar otra vez. Es decir, no pueden predicar sin estudiar, no pueden dar lo que no han recibido. Por lo tanto, volvieron a predicar, pero también volvieron a estudiar. Y cuando estudiaron el capítulo 11 y el versículo 1, se dieron cuenta que la vara de medir que habían utilizado estaba correcta en el aspecto del tiempo. Es decir, midieron el tiempo bien, entendieron el tiempo profético correctamente y calzaba al pie de la letra con la fecha del 22 de octubre de 1844. El problema fue que el movimiento que Cristo iba a hacer no era del cielo a la tierra, sino que iba a ser un movimiento dentro del templo de Dios. Note lo que dice otra vez el versículo 1. Y se me dio una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Levántate y analiza el tema del templo de Dios. Levántate y vuelve a escudriñar la doctrina del templo celestial de Dios, porque el movimiento que Cristo hizo no era del cielo a la tierra, sino que era dentro del templo de Dios, del lugar santo al lugar santísimo, para iniciar su obra de juicio. Por eso el texto sigue diciendo, después de que tienen que medir el templo de Dios, también le habla del altar. Porque todo ese tiempo que Cristo estuvo en el cielo intercediendo en la primera parte de su obra como intercesor, estuvo en el departamento donde está el altar del incienso. Ese departamento es el lugar santo y Cristo estuvo allí intercediendo en su primera faceta, pero cuando llegó 1844 era el momento apropiado e indicado según la profecía para moverse del altar del incienso, para moverse del lugar santo hacia el lugar santísimo, con la intención de medir, examinar o de juzgar a los que adoran en él. ¿Y quiénes son los que adoran en el lugar santísimo y que están siendo medidos, examinados o investigados delante de los ángeles según la palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice claramente que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y cuando el juez se sentó, según Daniel 7, versículos 9 y 10, y los libros fueron abiertos, allí se empezó a medir y analizar el carácter de cada uno de las personas que están registradas en el libro de la vida y que dicen que viven en esta tierra para adorar a Dios. Porque recuerden que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que ocurrió en 1844, cuando Cristo se movió del altar del incienso en el lugar santo al lugar santísimo, donde habría de medir y analizar y examinar el carácter de los que adoran en el templo. Por lo tanto, aunque estaban en lo correcto en cuanto a la medición del tiempo, estaban equivocados en cuanto al evento. Era la misma fecha, pero era un evento diferente. Y cuando ellos entendieron esto correctamente, entonces siguieron profetizando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, anunciándole al mundo que la hora de su juicio ha llegado. Por eso Apocalipsis 14, versículos 6 al 12 describen el mensaje final que este pueblo entendió cuando se devoraron el libro, cuando comieron el libro y cuando el Espíritu de Dios les ayudó a llegar a toda la verdad para poder compartirlo con el mundo entero. Permítame leer con usted lo que dice ese mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Paremos allí. ¿Se acuerda que el ángel le dijo a Juan que debía predicar otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes?
Aquí está el mensaje que Juan tenía que predicar según lo que aprendió después del gran chasco. Obviamente, en este contexto, Juan representa a las personas que vivieron en esa generación. Él no estaba allí en persona, pero Dios lo usa como una representación de aquellos que experimentaron el chasco y que debían levantarse con fe, levantarse con ánimo y volver a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el mensaje del templo de Dios, el mensaje del juicio celestial, el mensaje del movimiento de Cristo del lugar santo al lugar santísimo para iniciar la última faceta de su intercesión como sumo sacerdote. Por eso el texto 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, la hora pico ha llegado. 1844 en adelante inició la hora pico. Inició la hora del juicio. Estamos siendo juzgados, estamos siendo medidos, estamos siendo investigados delante de la hueste angelical, porque los libros fueron abiertos y Cristo está en el lugar santísimo haciendo la obra de intercesión para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje es identificado como el mensaje del primer ángel. Y el texto 8 menciona que hay un segundo ángel con un segundo mensaje. Permítame leerlo contigo. Dice así: otro ángel le siguió diciendo. Pregunto, ¿es el mismo ángel o es otro ángel? Dice el texto que es otro ángel porque este es el segundo ángel. Y le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y después aparece un tercer ángel en el texto 9 al 11 que dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. De estos mensajes angelicales que identifican Babilonia, la bestia, su marca, seguiremos hablando el resto de esta campaña virtual, porque es crucial que tú y yo podamos conocer estas verdades para no ser engañados por el capo y todos aquellos instrumentos que él utiliza. Pero es importante ver que este es el mensaje que la generación de 1844 logró entender, revelado por Dios, inspirado por Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Cuando ellos captaron esto y empezaron a predicarlo en toda nación, tribu, lengua y pueblo, el Señor pronunció una promesa especial que es exclusiva para esta generación. A partir de 1844 en adelante, todos aquellos que han sido partícipes de este mensaje que fue revelado por el ángel que bajó del cielo, este mensaje que causó un chasco en sus inicios, este mensaje que es repulsivo a la gran mayoría del mundo religioso, porque no es un mensaje popular, es un mensaje diferente, es un mensaje distintivo, es una verdad presente que mucha gente rechaza porque prefieren una doctrina falsa. Sin embargo, Dios le dice a todos y cada uno de ellos desde 1844 en adelante que si creen ese mensaje, que si viven ese mensaje, que si predican ese mensaje y si mueren en la fe de ese mensaje, entonces participarán de una resurrección especial. Permítame leer lo que dice Apocalipsis 14, versículo 13. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe,
bienaventurados de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Paremos allí. Pregunto, ¿todas las personas que han muerto en el Señor se van a salvar, sí o no? Claro que sí. Sin embargo, este texto 13 hay que leerlo con mucho cuidado, porque hay una bendición especial para algunas personas que han muerto en el Señor desde una fecha o desde un momento en adelante. Leo otra vez el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Qué escribo? Bueno, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, de 1844 en adelante, los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué desde esa fecha en adelante? Bueno, recordemos que el librito estaba cerrado en Daniel 12, versículo 4. Y la Biblia dice que la ciencia, el conocimiento de las profecías del tiempo del fin, aumentaría cuando ese librito fuese abierto, y eso fue lo que ocurrió en 1798, cuando se cumplió los 3 tiempos y medio. 3 tiempos y medio en profecía equivale a 1260 años, que se cumplió en el año 1798. En ese año bajó un ángel del cielo, según Apocalipsis 10, versículos 1 y 2, y el librito que antes estaba cerrado en Daniel, ahora aparece abierto. Inmediatamente el libro está abierto, le dan la orden a Juan que se coma el libro, que representa que estudie el libro, que investigue las profecías de ese libro del tiempo del fin, y que esa información iba a ser dulce en su boca, pero iba a amargarle el vientre. Con eso en mente, Juan se comió el libro, y ciertamente lo que entendió le llevó a creer que en 1844 Cristo haría un movimiento del cielo a la tierra, y eso los emocionó al punto que se prepararon para la fecha del 22 de octubre de 1844, creyendo que Cristo vendría en gloria y majestad. Cuando llegó esa fecha y Cristo no apareció, quedaron totalmente chasqueados. Lo que fue dulce en su boca les amargó el vientre, y entonces Dios dijo: es necesario que profeticen otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aunque no todo el mundo decidió continuar predicando, no todo el mundo decidió continuar creyendo, aquellos valientes, aquellos hombres y mujeres de fe, aquellos hombres y mujeres que seguían enamorados de Cristo a pesar del chasco, a pesar de la tristeza, a pesar de la vergüenza, a pesar de la desilusión, seguían con el dedo en el renglón: Cristo es mi Señor, Cristo vive, Cristo es mi Rey, Cristo es el Señor de los cielos, y aunque no entiendo nada de lo que está pasando, yo sé que mi Redentor vive, y yo seguiré adelante hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. En ese contexto, entonces Dios permite que ellos estudien Apocalipsis 11:1 y se den cuenta que habían medido correctamente el aspecto del tiempo en la profecía, pero se habían equivocado en cuanto al evento. En ese texto de Apocalipsis 11:1, Dios les revela que lo que pasó fue que Cristo se movió del altar del incienso en el lugar santo al lugar santísimo del templo celestial, porque llegó la hora para medir a los que adoran a Dios, para juzgar a los que están registrados en el libro de la vida, para juzgar a aquellos que dicen Señor, Señor, pero ahora llegó el momento para ver si en realidad lo que dicen lo hacen. ¿Me estoy explicando? Y entonces el mensaje que este pueblo comienza a predicar y comienza a compartir a toda nación, tribu, lengua y pueblo está registrado con lujo de detalles en Apocalipsis 14, 6 al 12. Es conocido como el mensaje de los 3 ángeles.
Por eso, inmediatamente después del tercer mensaje angelical, Dios le da una promesa a ese pueblo que si ellos mueren en Cristo, creyendo ese mensaje, viviendo ese mensaje, predicando ese mensaje, ellos serán parte de un grupo especial, porque bienaventurados de aquí en adelante, de 1844 en adelante, los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque esta gente va a participar de una resurrección especial que la Biblia enseña muy pronto se va a efectuar. Así que estamos hablando claramente de dos resurrecciones exclusivas, una para justos y la otra para injustos. Y además de eso, estamos hablando de una resurrección especial que es combinada o es mixta. Y digo que está combinada o mixta porque es una misma resurrección especial con un grupo de justos y un grupo de injustos. Leamos lo que dice el capítulo 16 de Apocalipsis y el versículo 17. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esto ocurre en el marco de la séptima plaga. Cristo está en el cielo, Cristo está en el templo todavía en la séptima plaga, porque cuando Él dice hecho está, es el momento que va a iniciar su viaje del cielo a la tierra en las nubes de los cielos. Estoy hablando de la segunda venida. Y la misma expresión de hecho está causa un gran temblor de tierra, según el versículo 18. Lean conmigo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces es allí cuando Cristo dice hecho está, que inicia su segunda venida en gloria y majestad. Y la Biblia enseña en Apocalipsis 8:1 que habrá silencio en el cielo como por media hora. Aunque hoy no tengo el tiempo para explicarle cómo sacar el equivalente a la media hora profética, quiero decirle que la Biblia enseña que un día en las profecías equivale a un año. Por lo tanto, la media hora es equivalente a 7 días. El viaje de Cristo desde el cielo hasta la tierra va a durar un periodo de 7 días. No olvide ese detalle. Es muy importante entenderlo. Entonces, la palabra de Dios dice en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1 lo siguiente, hablando de el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, hablando de las 7 últimas plagas, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y el texto dice que los que han de ser libertados del pueblo son todos los que se hallen escritos en el libro. Porque cuando termina el juicio, los que fueron sentenciados injustos e inmundos serán borrados sus nombres del libro de la vida. Y entonces solamente permanecerán los vencedores. No obstante, es importante recalcar que la liberación ocurrirá cuando se escuche la voz de Cristo desde el templo celestial diciendo hecho está. Eso es lo que provoca el terremoto, eso es lo que causa la liberación del pueblo, y eso es lo que hace que los sepulcros se abran y se prepare el camino para la resurrección especial y mixta, de la cual habla Daniel 12 y el versículo 2. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta resurrección es especial porque solamente toma en consideración a los malos que traspasaron a Cristo y a los buenos que murieron en la fe del mensaje de los 3 ángeles desde 1844 en adelante.
Por eso también le llamamos una resurrección mixta, porque está combinada entre justos e injustos, entre buenos y malos, entre aquellos que se van a salvar y otros que se van a perder. Es muy diferente a las otras dos resurrecciones que son totalmente exclusivas. La que ocurre al inicio de los 1000 años es exclusiva para justos, y la que ocurre al final de los 1000 años es exclusiva para injustos. En este caso, esta es especial y también es mixta, y hay una palabra más que voy a utilizar para identificarla, y es la palabra parcial. Porque el texto 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. No son todos los que van a levantarse en esta resurrección, porque además de ser especial y mixta, también es parcial. Muy importante diferenciar una resurrección de la otra. Ahora bien, si se trata de estudiar nada más las resurrecciones exclusivas, entonces la primera que va a ocurrir es la de los justos, cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos para iniciar los 1000 años. Y la segunda sería la exclusiva de los injustos, la que va a ocurrir cuando Cristo venga por tercera vez con la ciudad santa después de los 1000 años. Entonces repito esto porque es importante hacer diferencia dependiendo de cómo se estudia el tema. Si solamente se está analizando las resurrecciones exclusivas, entonces la de los justos es la primera y la de los injustos es la segunda. Pero si el tema es estudiar todas las resurrecciones que faltan de acuerdo a las profecías bíblicas, entonces la primera en el orden sería la especial, parcial y mixta, que se va a llevar a cabo cuando Cristo va a iniciar su viaje de 7 días. La segunda que ocurriría en ese orden sería la resurrección exclusiva de los justos, que va a llevarse a cabo cuando Cristo ya finalizó su viaje de 7 días. Porque tanto al inicio de su viaje hay una resurrección, al igual que al final de su viaje hay otra resurrección. Entre una y la otra resurrección hay un periodo de 7 días. La especial, parcial y mixta es al inicio de su viaje, y la exclusiva de los justos es al final de su viaje. Entonces Cristo, al regresar al cielo y llevarse a los justos con él, van a vivir con él, van a reinar con él y van a juzgar con él durante 1000 años. Después de los 1000 años, Cristo regresará con la ciudad santa y se llevará a cabo la tercera resurrección en el orden, que sería la exclusiva de los injustos. ¿Estoy dándome a entender? ¿Me estoy explicando, querido hermano? Y en el caso particular del tema de hoy, nosotros sí nos estamos enfocando a todas las resurrecciones que faltan. Por lo tanto, la primera en el orden sería la especial, parcial y mixta, que va a ocurrir cuando Cristo va a iniciar su viaje de 7 días del cielo a la tierra. Y como la Biblia enseña que en realidad los muertos están durmiendo, por eso hemos titulado este tema: el que madruga, Dios le ayuda. Porque bendito sea el nombre del Señor, que todos y cada uno de aquellas personas que madruguen la mañana de la resurrección para ser parte de la especial, parcial y mixta, tendrán el honor y el privilegio de contemplar los 7 días del desfile triunfal de Cristo, desde que sale del cielo a la tierra, con todos los detalles, con todos los pormenores, con todas las maravillas que hará el Señor durante esos 7 días de viaje, que al inicio se verá como una pequeña palma de una mano que está lejos, lejos a la distancia, pero en la medida que se acerque se irá iluminando y la gloria será revelando, al punto que todos y cada uno de nosotros diremos: allí viene
nuestro Rey, allí viene nuestro Señor. Ese es mi Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. 7 días de espectacular manifestación gloriosa y poderosa de nuestro gran Señor de los cielos, que vendrá en poder y majestad a rescatar a aquellos que le aman. Apreciados hermanos que me escuchan, el que madruga, Dios le ayuda. Ser parte de la primera resurrección en el orden será de gran bendición, porque solamente así podremos ver todo el desfile del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por otro lado, los que se levanten en la resurrección exclusiva de los justos, cuando ya Cristo finalizó los 7 días de viaje, son aquellos que murieron en el Señor de 1844 hacia atrás. Desde Abel, que fue el primero en morir en Cristo, hasta el último que lo haya experimentado en 1844, todos y cada uno de ellos se levantarán en la resurrección exclusiva de los justos, cuando Cristo ya haya finalizado su viaje de 7 días. Y para aquellos que son dormilones, para aquellos que no madrugaron la mañana de la resurrección para ser parte de la especial, parcial y mixta, entonces tendrán que levantarse 1000 años después en la resurrección exclusiva para injustos, que será con la intención de juzgarlos y lanzarlos al lago de fuego. Apreciados hermanos que me escuchan, hay una resurrección en la cual nosotros ya no podemos estar, porque vivimos en la generación de 1844 en adelante. Por lo tanto, ya no podemos estar en la exclusiva para los justos, porque la exclusiva para justos involucra de 1844 hacia atrás. Hay una resurrección en la cual nosotros no queremos estar, y es la exclusiva para injustos, la que es para los dormilones, los que quedarán durmiendo 1000 años más. Cuando finalmente se levanten del sueño, se van a dar cuenta que van a ser juzgados con la palabra de Dios, juzgados con la ley de Dios y sentenciados al lago de fuego, porque no madrugaron para que Dios los ayudara. Recuerde que el tema se llama el que madruga, Dios le ayuda. Por quedarse durmiendo, por quedarse acostado 1000 años más, le tocará levantarse para el juicio final y para ser consumido en el lago de fuego. Así que solamente nos queda una alternativa, y es la resurrección especial, parcial y mixta en el lado de los justos, porque de aquí en adelante, de 1844 en adelante, desde el gran chasco en adelante, desde que inició el juicio en el cielo en adelante, desde el movimiento de Cristo al lugar santísimo en adelante, desde la segunda fase de intercesión en adelante, los muertos que mueren en el Señor, bienaventurados son, porque verán todo el desfile de Cristo Jesús durante 7 días, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el Señor de los cielos, porque el que madruga, Dios le ayuda.